Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 18 versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo al Evangelio, la reflexión del Evangelio de hoy. Viene del capítulo 18, que es el capítulo que el evangelista Mateo dedica a la iglesia o a la comunidad cristiana, a la comunidad del reino. Y particularmente en este capítulo, los versículos 10 al 20 son dedicados a la dinámica de cómo vivir como comunidad centrada en Cristo. El Evangelio de Mateo es el único que hace este énfasis en cómo la comunidad ha de vivir, y el tema central de esta convivencia, de cómo vivir unidos en Cristo y entre nosotros, pues el tema es la reconciliación, que es el tema misional de la iglesia. La iglesia existe no para sí misma, sino para ser instrumento, para ser un sacramento del reino de Dios, promoviendo la reconciliación que Dios en Jesucristo está llevando a cabo con la humanidad o con toda la creación. Dios en Jesucristo está reconciliando al mundo consigo mismo. Y cuando hablamos de reconciliación, Dios viene a salvar al mundo de sí mismo, de su propia destrucción, de su propio rechazo de aquel que en amor la ha creado, en amor la sostiene, en amor la llama, ¿no? Y aquí entramos todos nosotros, de que Dios viene a nosotros en Jesucristo por iniciativa de Dios. No es el ser humano que ha subido al cielo para bajar a Dios, es Dios que por su propia iniciativa, y cuando hablamos de iniciativa de Dios hablamos del amor de Dios, puesto que todo cuanto Dios crea, Dios ama, y todo cuanto Dios ama, Dios desea que llegue a la plenitud para la cual ha sido creados, ¿no? Así que Dios en Jesucristo, por su propia iniciativa, por su propio amor, por el deseo de que nosotros, sus hijos e hijas, lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, regresemos a Él, retomemos la dignidad que Él nos da, que retomemos la vida, la plenitud de la vida para la cual hemos sido llamados, ¿no? Y esto es lo que celebramos en nuestra fe en Jesucristo, de que en Jesucristo Dios viene a salvarnos, Dios viene a reconciliarnos con Él, porque hemos mal utilizado nuestra libertad de escoger y de decidir, y que la hemos utilizado para crear no solamente rebeldía, sino también enemistad tanto con Dios como entre nosotros. Y Dios en Jesucristo viene para
salvarnos, para reconciliarnos, para rescatarnos, para regresarnos a la dignidad que es nuestra como hijos e hijas de Dios. Y si Dios en Jesucristo está llevando a cabo esto, entonces esta es la misión fundamental de la iglesia, la reconciliación. Y para que la iglesia pueda ser un promotor en el mundo de esta reconciliación, entonces esta reconciliación se tiene que vivir dentro de la comunidad, porque ¿cómo puede el mundo creer en el mensaje del amor de Dios, del Dios que viene a reconciliarnos, a salvarnos, a restaurarnos, si entre nosotros no se vive esta reconciliación? Por eso el tema central de este evangelio es cómo hemos de vivir entre nosotros, particularmente cómo hemos de reconciliarnos, puesto que este es el mensaje que como iglesia tenemos que promover y manifestar ante el mundo. Si entre nosotros no manifestamos esta reconciliación, esta hermandad, este amor, esta compasión y misericordia, pues entonces ¿cómo el mundo va a creer que como iglesia somos un instrumento, un sacramento del reino? Por eso aquí el evangelista Mateos en este evangelio en torno a la comunidad cristiana, cómo debe vivir la comunidad cristiana, cómo tiene que reconciliarse entre ellos mismos, es parte central de la función, de la misión que la iglesia tiene. Sí, que dice el evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. La cuestión esta de ir a solas es para no humillar públicamente a tu hermano o a tu hermana, ¿no? Y esta es una sensibilidad muy exquisita, ¿no? O sea, si alguien ha ofendido, si alguien ha pecado, si alguien ha herido a la comunidad o a una persona dentro de la comunidad, ¿no? De que esto se resuelva en privado para que no esto se haga más grande, y también para no humillar a la persona públicamente. Ahora, si en este primer encuentro, en este primer atento a la reconciliación, no se consigue, no se lleva a cabo la reconciliación, entonces hay un segundo paso. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Esto es algo que encontramos o que sale directamente del libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, donde al pueblo de Israel se le da esta enseñanza de cómo resolver dificultades o problemas dentro del pueblo, ¿no? Así que esta enseñanza en torno a cómo hemos de reconciliarnos dentro de la comunidad está dictada para oídos judíos, ¿no? Y porque el contexto de esta comunidad cristiana es la comunidad judía. Las primeras 2 generaciones cristianas en su mayoría eran judíos. Así que no hemos de sorprendernos porque esta enseñanza, particularmente cuando cita al Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, está hecha para oídos, para mentalidad judía, pero que tiene gran aplicación aún fuera de la comunidad judía. Ahora, si este segundo paso no funciona después de llevar 2 o 3 testigos, pues entonces hay un tercer paso, a la comunidad, ¿no? Así que aquí el proceso de ir primero personalmente, después con testigos y después a la comunidad es buscando en lo más que se pueda la reconciliación, la armonía y la paz. Porque esto tiene grandes consecuencias en lo que viene después. Dice, pero si ni así se te hace caso, díselo a la comunidad y así, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Para una comunidad judía, pues esto de apártate de él o de ella como a un publicano o a un pagano, fácilmente lo entendía porque los judíos no tenían contacto con los paganos y a los publicanos los rechazaban porque eran vistos como traicioneros a la comunidad judía, puesto que recogían el impuesto que Roma exigía y por encima del impuesto que ellos cobraban en nombre de Roma, se cobraban también su salario y por eso los publicanos
eran odiados, pero es interesante de que Jesús, entre sus discípulos, entre sus apóstoles, escogió a un publicano, ¿no? Así que hemos de tomar estas palabras y no simplemente definirlas tan rígidamente, puesto que Jesús, entre los publicanos, los odiados de la comunidad judía, Él escogió a uno de sus discípulos y que pasó a ser apóstol, ¿no? Ahora vienen las enseñanzas de las consecuencias, el por qué se tiene que hacer lo más posible, ir hasta lo último, buscando la reconciliación, la paz, la armonía dentro de la comunidad, porque hay consecuencias. Y ahora vienen las enseñanzas cuando Jesús dice: yo les aseguro que todo lo que atan en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatan en la tierra quedará desatado en el cielo. Después viene la segunda enseñanza: yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Son enseñanzas que a primeras parecen muy lógicas, ¿no? Pero tienen una consecuencia muy seria, porque a veces podemos caer en esta ilusión o esta distorsión de lógica, que mientras nosotros estemos de acuerdo entre nosotros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no necesariamente esto. No es necesariamente verdad de que si estamos de acuerdo estamos reflejando la voluntad de Dios. Esto históricamente lo tenemos comprobado, que a veces la iglesia ha tomado decisiones, ha expulsado, ha condenado, y la historia después ha comprobado lo contrario, ¿no? Que no simplemente por lo que uno decida, aún en nombre de Dios, a un nombre de Cristo, que por simplemente decir lo que lo estamos haciendo y decidiendo en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, de que por tanto ya estamos haciendo la voluntad de Dios. No. Por eso, cuando Jesús dice: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Que nuestras decisiones, tanto positivas como negativas, tienen consecuencias en la eternidad. Y considerar de que nosotros, en nombre de Cristo, en nombre de Dios, de que a veces tomamos ligeramente estas decisiones ya sea de aceptar o de rechazar, de enaltecer o de condenar a personas, pensando, imaginando que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando quizás no es el caso. Estas dos enseñanzas de Jesús hay que entenderlas dentro del contexto de la voluntad de Dios. Que no simplemente porque estemos de acuerdo en hacer algo, y simplemente porque digamos en nombre de Dios o en nombre de Jesucristo, de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso la necesidad de discernimiento, de orar y de pedirle a Dios: Señor, ilumínanos para que lo que estamos a punto de hacer y decidir sea según con tu santa y divina voluntad, y no simplemente sea un reflejo de lo nuestro, y de que no sea simplemente un abuso de nuestra autoridad, de que no sea simplemente un abuso de nuestro poder, porque las consecuencias son impresionantes. De que, por ejemplo, se condene a alguien pensando o creyendo de que estamos haciendo la voluntad de Dios, y que después la historia nos compruebe lo contrario. Así que todo lo que decidamos, todo lo que discernamos, tiene que estar en torno a la voluntad de Dios, y por eso la gran necesidad, por eso estos 3 pasos de que Jesús nos da en torno a de ir en busca de la reconciliación, deben tomarse con gran seriedad. Primero habla con él personalmente, después llévate 1 o 2 testigos, después a la comunidad, ¿no? Y cada paso debe de ser un esfuerzo titánico, impresionante, de buscar la reconciliación en nosotros, la paz y la armonía, ¿no? De que la decisión de condenar o de expulsar a alguien debe de ser algo profundamente serio, ¿no?
porque las consecuencias son grandes, tanto para la persona como para la comunidad. O sea, por la comunidad me refiero a la iglesia, ¿no? De que tomemos una decisión de condenar o expulsar y que a últimas la historia nos diga de que estábamos equivocados. Esto ha ocurrido en la historia de la iglesia. Y esto debe de ser una gran enseñanza para recordarnos, ¿no? De que cuando en nombre de Dios, en nombre de Cristo, queremos actuar, tiene que haber un discernimiento serio, profundo, de lo que estamos atentando o decidiendo, porque las consecuencias son impresionantes. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.